Bienvenidos un día más a la Resma, que bueno, intentamos ser como más regulares, pero no hay manera. Y en fin, hoy tenemos con nosotros a uno de los autores quizás con más obra, ¿no? Acumulada, publicada en los últimos años, que es Artur La Perla, nom de plume, ¿no? Es el nombre artístico, es Artur Díaz. El nombre real, autor nacido en Barcelona en el año 75 y que empiezas a publicar ya en los 90, ¿no? Con el mítico fanzine Raw Ujú. y luego en la línea Laberinto con el Oropel y... ¿Cómo era? Cool Tokyo o algo así. Puede ser, Cool Tokyo. Sí, sí, Hostias, no me acuerdo. Los tengo por ahí, en algún rincón, en casa de mis padres, supongo. Y nada, pasas por el Víbora, ¿no? Club. Publicas en editoriales suizas antes de publicar en España, o sea que ya tenías como un recorrido bastante internacional. Y bueno, y luego quizás, ¿no? La encarnación con el cómic infantil, que es, la gente dice, pues se nos ha quedado ahí en el cómic infantil. Pero es que en el cómic infantil creas un personaje que da un pelotazo, que luego ya hablaremos, ¿no? Que es este Super Patata, que publicas en Bang, en Mamut, en la línea de Maxi y de Ed. Y nada, con este personaje pues encuentras un camino que te mantiene más o menos ahí y que, bueno, que luego ha ido proliferando con Félix y Calcita, con las ratas, con las cobayas mutantes y con otro cómic muy interesante que es este Minor el salvaje es en El El Brutolote, brutolote. el Brutolote. Minor el Brutolote, que además vamos aquí a comparar con formatos, ¿no? Es un poco, esto es una táctica editorial, no del autor en absoluto. Bueno, vino el Brutolote con uno de los nombres del cómic de vanguardia, mm, que siempre nos piden que hablemos con él y que tenemos mucho interés de hablar con él, pero que, bueno, nos esquiva, que es Gabriel Corbera. Y nada, un cómic infantil con Gabriel Corbera y luego tenemos este otro con otro colega desde años A, o sea, desde esos inicios en Raw. Estaba en Raw ya, Marcos, sí, ¿no? Claro, es de la generación. El Verónica Fury. Y yo quería decir, creo, si no me equivoco, es la primera vez que hablamos, no sé si estás licenciado o no, pero con un filósofo No estoy licenciado. no está licenciado. Ah, ¿cuánto cursaste? ¿Cuánto Dos estuviste? años, 2 años. 2 años. ¿Y Bueno, qué tal? medio filósofo. Medio, Me- medio. Me quedan 2 años, sí. La mitad. ¿Y por qué Solo lo llegué dejaste? solo llegué a los presocráticos. ¿Y cómo es que lo dejaste a medias? Porque la lógica veía que no me la iba a sacar en la vida. Y Ya. entonces era sufrir para nada. Pero me gustaba, ¿eh? Era guay. Estaba muy bien. Estas cosas de si P entonces Q, ¿no, Artur? Sí, eso es que se me daba fatal. O sea, yo nunca lo entendí, veía que no lo iba a entender jamás. Y me pareció más razonable dejarlo. Aparte que no veía un futuro laboral ni nada, estudiando filosofía. O sea, entonces, plegué y me puse a estudiar ilustración. Que ahí había mucho más futuro. Muchísimo más, eso está demostrado. Bueno, y eso que a ti mal no te ha ido tampoco, o sea, seguramente seas de los autores que más está vendiendo, ¿no? Porque, Sí, bueno, ahora mismo no me quejo, pero claro, yo llevo publicando desde los 20 años ujú, y digamos que el Super Patatas de hace 12 o así. ujú, Ujú. Entonces, pues calcula todos los años que he estado mal viviendo. Entonces yo tengo que hacer ilustración, no solo cómic. Ahora tengo la suerte que solo hago cómic y hago algún encargo de ilustración. ujú. Ujú. Pero básicamente vivo del cómic, que es bastante milagroso porque además vivo el hacer cómic para el mercado español, que aún es más Ujú. raro. Desde luego. ¿Y esto te lo encuentras tú un poco en tu vida o es algo que cuando empiezas a estudiar ilustración y empiezas a publicar en los 90 lo tienes como un objetivo, aunque sea a largo plazo? Yo siempre he querido hacer cómic, pero a medida que te vas haciendo mayor,
vas viendo que la vida es más complicada de lo que te pensabas, que hay que pagar muchas cosas y que a veces de lo que tú querías vivir no se puede y que hay que hacer otras cosas. Entonces hubo muchos años que me desvié, digamos, del rumbo, por decirlo así, y estuve haciendo libros de texto, ilustración para libros de texto. Y un poco de ilustración infantil también para SM, para barco de vapor, cosas de estas. Pero tampoco era lo mío aquello, pero aunque estuve 10 años. Entonces intenté volver al cómic cuando vi que había la opción de hacer cómic infantil. Como estaba trabajando para el mercado de ilustración infantil, pensé, pues igual con el cómic adulto, cuando en el Víbora, Laberinto, con Paquet, pues no me fue bien, pues probar con el infantil, a ver. Y ahí tuve la suerte que Super Patata ha ido bien, pero es una lotería. O sea, podría haber ido regular, mal, normal, yo qué sé. O sea, no hay. No depende de mi voluntad el hecho de poder vivir esto. Es cierto que efectivamente es muy azaroso, ¿no? Los motivos por los que algo funciona a nivel comercial no siempre están muy claros. Hombre, yo creo que Super Patata sí que es un personaje que tiene una apariencia muy guay, muy llamativa para los chavales, ¿no? Con los ojos grandes, el propio diseño es incluso, bueno, y te ha funcionado muy bien en el tema talleres, ¿no? Porque es fácil de dibujar para los niños y las niñas, como muy amigable, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo también que Super Patatas fue parte como de una primera ola de este renacer que hemos tenido del cómic infantil, que es muy guay, porque, bueno, no sé, o sea, siempre ha habido como un mantra en los últimos años de que ya no hay cómics para niños, que si la novela gráfica para adultos y tal, pero lo cierto es que en los últimos 15 años han salido infinidad de cosas muy chulas y yo creo que Super Patata fue como de los primeros, ¿no? Que empezasteis a hacer esas cosas, que luego además son cómics que se puede leer un adulto y disfrutar porque son cómics que están bien hechos, bien dibujados, en fin, con chicha, ¿no? Hombre, espero que sí. A ver, cuando yo empecé, en Mamuta estaba Astro Ratón, Ujú. era lo más conocido, la caca mágica, que más había, el Manu de Ed y el Federico de Maxi. Ujú. Entonces, para mí, claro, yo me fijaba en esos. Cuando empecé a hacer Super Patata me fijé en esos. Pero es verdad que era el único que había, aparte de Mortadelo, Asterix y compañía. Y de unos años para acá es verdad que hay un montón, pero un montón. Y además se publican nuevas licencias, aparte, yo que sé, autores tipo Fermín Solís también ha sacado muchos más. Yo que sé, la gente se ha lanzado a hacer, autores de adultos se han lanzado a hacer cómic infantil. O sea, es verdad que ahora hay como un boom de eso. Igual que lo hubo con la novela gráfica en los primeros 2000, ahora toca el cómic infantil, supongo. Y hasta que se normalice la cosa, supongo. Y volvamos a lo habitual, que no sé qué es lo habitual en cómic tampoco, es decir, no me queda muy claro. También comentaba antes Gerardo este boom, ¿no? Que fue como el buscar ese testigo a la escuela bruguera, que había un vacío ahí, finales de los 90, principios de los 2000, que ocupa Bang, ¿no? Que ocupa Mamut, la línea que pone en marcha Max y Ed, con unas propuestas que eran bastante de cómic de autor o de cómic alternativo en esa época. Y gráficamente es lo que tú dices, ¿no? Tomas como referente, ¿no? Ese Federico o ¿no? Las Yo propuestas miraba de... eso porque me gustaban. Como lector adulto, y pensaba, esto es súper chulo, este tipo de dibujo y tal. Que sea para niños es lo de menos. Claro, El formato ellos... me gusta, el estilo me gusta, las historias me gustan. De hecho, mirando, ¿no? Tú que te movías, que publicabas para el mercado franco-belga, aunque la editorial fuera suiza, no dejaba de ser franco-belga, tampoco no había nada. O sea, lo único que había quizás en esa época empezaba a publicarse el Petit Poilu, pero dudo, quizás un poco me extraña Creo que incluso. empezaba el Vampire de Sfar. Sí, pero era otra historia, Había sí, lo del Emil Bravo, el personaje ese de Emil Bravo, que no me acuerdo cómo se llama. Jules. estaban Que es los Siete Osos, el Aniol, ¿no? El de Mil sí, Bravo. el, Cosas de estas, ¿no? Estas pequeñas historias, sí, pero poco que había. ha habido un boom ahora de cómic infantil, hay muchísimo más, claro. Sí. Y hay además, bueno, tú lo apuntabas antes, es un cómic de autor, ¿no? Que yo creo que Sí, es donde está también la diferencia con el cómic infantil más clásico, que no es que no hubiera autores detrás, por supuesto que lo sabía, pero que era un cómic como más, bueno, más comercial, ¿no? Más industrial. Y ahora yo creo que lo que se ha hecho ha sido, pues por un lado, lógicamente influye en las dinámicas de la novela gráfica, pero luego también las del libro infantil, ¿no?
los libros infantiles ilustrados, pues no se hacen, bueno, lo sabrá también, ¿no? Seguro que hay líneas que se hacen como churros y sacan de cualquier manera. Pero que los que molan, los que más o menos se convierten en bestsellers y la gente conoce, suelen ser libros cuyos autores tienen nombre y apellidos y luego la gente pues busca el siguiente que hacen y demás. Y yo creo que eso es lo que habéis conseguido de alguna manera esta generación vuestra, ¿no? Que os habéis puesto a hacer cómic infantil. Claro, además nosotros venimos de los, como habéis dicho, de los años 90, que en los años 90 era el cómic de autor. Que era lo que el cómic comercial estaba de capa caída y lo único que resistía un poco era aparentemente el cómic de autor, que luego tampoco resistió. Pero bueno, en principio era lo que tocaba era el cómic de autor. Y entonces supongo que la evolución lógica es seguir haciendo cómic de autor, pero para un mercado, o sea, de una forma, no diré más comercial, pero sí más dirigida al mercado, a un vacío del mercado. O sea, igual que creo que de cómic de autor adulto puede que no haya mucha demanda, de cómic infantil parece que sí que había cierta demanda. Oye, ¿cómo se te ocurre la idea de Super Patata? Te lo habrán preguntado mucho, ¿no? Pero... No lo sé, es como Gabriel Corbera siempre me dice que es como Super Patata es como una idea obvia, que es como que tenía que estar por ahí y alguien tenía que cogerla, que no es... Entonces es como, claro, una patata, superhéroe, super patata, una pelota con ojos, o sea, es como muy, muy elemental. Entonces no sé exactamente cómo se me ocurrió, pero supongo que intentaba hacer un personaje, eso sí, muy icónico, muy sencillo, muy directo, que fuera muy reconocible y dibujé, pues eso, una bola. Y a partir de ahí, patata, bueno, como es una parodia, lo contrario de un superhéroe, es una patata, digamos, en el sentido de eres un patata, eres malo, no eres torpe. Por ahí irían los tiros, pero no sé exactamente qué sinapsis, ni qué chip, ni qué mecanismo fue ahí el que combinó eso. De hecho, cuando fuiste a Max y a Ed, no era la única propuesta que habían otros proyectos o sea, Super Patata no era el primer proyecto que tú presentaste. Ah, Banksy. Pero había otros proyectos ahí infantiles. ¿Algún otro proyecto que no acabó saliendo? ¿Hay algún otro proyecto de serie infantil que al final se descartó? O sea, al final se tiró. No me acuerdo. Yo sé que estaba moviendo muchas cosas, pero estaba harto de la ilustración y estaba intentando volver al cómic. Entonces sí que recuerdo que en una época que moví un montón de cosas. Claro. Pero no recuerdo, incluso... No recuerdo, es que me suena, o sea, recuerdo alguna carpeta, revisar y ver algún personaje que no era la patata. Puede ser. Pero bueno, está guay que usas el recurso de los superhéroes, pero luego confiesas que tampoco has sido un gran lector de superhéroes. Yo leía Bruguera, luego el cómic franco-belga, Asterix, Tintín, Lucky Luke, pero básicamente Bruguera, Super López, Mortadelo, Pulgarcitos y Timoteo, o sea, yo era de Bruguera a tope. Y de Bruguera pasé a Tutein, o sea, yo era del mercado español, o sea, José Ortiz, Bernet, Alfonso Font, o sea, yo no sabía quién era Chris Claremont, ni Innocenti, ni yo, Frank Miller sí, pero porque se escapaba un poco más, era como autor, pero no tenía ni idea de que había varios Buscemas. Pero bueno, pero luego me he puesto al día, creo, lo he intentado. Me gustaba Superman y Spider-Man. No tenía ni idea de quién lo hacía, pero me gustaban. ¿De pequeño te refieres? De pequeño, sí. Leía los Supermans estos como de los años 60, que eran como muy infantiles y muy pop. Y luego leía, mi hermano se compró algún Spider-Man y recuerdo leer Spider-Man. Y recuerdo que me impactó mucho, que no sé si es superhéroe, el Jim Starlin, el Dread Star. ¿Dread Star? Sí. Que eso me compré como un retapadillo porque pensaba que era de ciencia ficción y no de superhéroes y me moló mogollón. Pero sí que tenía un rollo como de tíos cachas y tal, que me chocaba. Sí, además con unas anatomías bastante marcadas, ¿no? Los personajes de Gene Starling eran raros. Que eso me impactó muchísimo, me quedé como flipado. Esto es buenísimo. Y hasta luego de mayor no lo volví, no reconocí al autor, no lo encontré, o sea, lo leí sin saber. Oye, volviendo a Super Patata, a mí me interesa preguntarte una cosa, porque si no me falla la memoria, eres el primer autor que tenemos que hace cómic infantil. Entonces, creo que sí, ¿no, Marc? ¿O recuerdas? Hemos tenido, por a ejemplo, Roberta, a Cristian Robles, que luego ha hecho... Cristian Robles también, es verdad, sí. Pero yo creo que cuando los entrevistamos, tanto a él como a Roberta, todavía no habían dado el salto a infantil. Y luego entrevistamos a Thomas Wellman, que tiene Pimo y Rex, es que es un poco más ya... Más juvenil. Hora de Aventuras, Sí. que tampoco estaba en esa época, o no sé si estaba en esa época ya, Artur.
cuando Hora de Aventuras. Tú tampoco has sido mucho de Hora de No Aventuras. recuerdo el Wellman. Pero bueno, Pues la pregunta es que si tú cuando te pones a hacer cómic infantil, te como que te preocupa que te entiendan los niños de la franja de edad a la que te estás dirigiendo y si te informas de alguna manera, no sé, o sea, si te documentas o si lees algo de cómo hacer las cosas. Yo venía de hacer libro infantil, había hecho un híbrido entre cómic y libro infantil con un escritor que se llama Eduard Márquez, que es buenísimo. Y hicimos 6 libros con él para SM, para Barco de Vapor, de un personaje que se llamaba XXL, Ajá, que era una mira. superheroína. Ujú, Y de este señor aprendí un montón, pero un montón. Porque yo no soy escritor, yo soy más dibujante. Pero de trabajar con él aprendí un poco el lenguaje para niños, que es un lenguaje que, al menos lo que yo aprendí, que tiene que ser claro, directo, sencillo, con las palabras bien elegidas, concretas. O sea, no rebajar el nivel, pero sí lo que él llamaba picar piedra. O sea, dejarlo todo muy pulido, muy fino y en lo mínimo, por decirlo así, pero con estilo incluso. O sea, no significa renunciar al estilo. Es simplemente pulirlo un montón. Entonces aprendí muy bien de él, o sea, bueno, muy bien. Aprendí de él a estructurar la historia, porque veía cómo lo hacía él, el tipo de lenguaje que utilizaba, el tipo de frases, incluso el tipo de humor. Es muy similar el de la XXL al de Super Patata. ujú. Es un humor así gamberro, que se dice, que la etiqueta es gamberro, que bueno, un poco, a mí no me acaba de gustar esa etiqueta, pero sí, que sería eso. Y entonces me fue muy bien cuando estaba haciendo ilustración infantil trabajar con escritores. Y luego trabajé una temporada, unos años, haciendo talleres para una asociación que promovía la pictoescritura, que es una forma de aprender a leer a partir de los dibujos en las aulas. Entonces trabajaba con escritores también. Ahí coincidí con David Nelo, con Ana Manso, escritores de todos de Barco de Vapor, de líneas infantiles. Y ahí también aprendí un montón de ellos. Y básicamente también hice con Enric Guma, otro escritor, una serie que se llamaba Bru Artiac. También me fijaba mucho en cómo estructuraba los relatos, el tipo de lenguaje. Entonces, intentaba aprender de la gente que he conocido. Y yo soy lector de literatura infantil, además. O sea, siempre la he leído, nunca he dejado de leerla de mayor. Qué guay. Lo hablabas bueno, esa etiqueta, ¿no? De cómic gamberro, que no sé si es la más adecuada también, ¿no? Me pasa como a ti. Pero sí que veo una cosa que valoro mucho de tus cómics infantiles y, bueno, de otra gente, por supuesto, también, que a veces parece, sobre todo el tipo de cómic que nos viene del ámbito anglosajón para niños y niñas, es un cómic muy moral a veces. No sé si tenéis esa sensación, ¿no? Como un mensaje muy claro que, pumba, se lo ponen en la cara a los niños de hay que compartir, hay que la diversidad, tal, que claro, por un lado dices, vale, está bien, ¿no? Transmitir buenos valores, pero a veces tengo la sensación de que se pierde de vista que ante todo hay que hacer un producto entretenido, ¿no? Algo que les mole. Y eso es algo que veo tanto en Super Patata como en Minor el Brutolote, que me encanta precisamente por eso, porque es una cosa como muy loca, muy descerebrada, muy de... En fin, pues eso, que no todo tiene por qué ser... niños, leed esto y vais a aprender una cosa importante. No, es una diversión, ¿no? Lo veo también en el de Roberta Vázquez, que no sé si lo has leído, el No, lo he de... visto, lo he ojeado, Claro, pero sí, era pintar de ser así, claro. no, es mucho Sí. peor, porque hay hasta, bueno, en fin, le prenden fuego a la casa, hay una inundación, de todo. Dices, bueno, pero es que esto, los clásicos infantiles, yo qué sé, Pippi Langström, en fin, los libros de Roald Dahl eran esto también, ¿no? Y me gusta cuando veo cómics que no perdéis de vista que pueda haber esa complicidad con el lector infantil, que no tampoco les vais a arruinar la vida ni les vais a convertir en seres depravados, simplemente se comparte esa diversión, ¿no? Con cosas que sabemos que son ficción, que ellos lo saben también y no pasa nada. Sí, de hecho yo aplico esa misma norma, me la aplico al cómic adulto. O sea, a mí Claro. me encanta hacer un cómic entretenido, o sea, cómic como divertimento, como forma de lectura, que hace gracia que de Super Patata muchas veces dicen, es que en Super Patata está muy bien porque se introducen en el mundo de la lectura y digo de broma. Claro, en Super Patata y luego Follner. O sea, Claro. no, en Super Patata les mola Super Patata y si de mayores leen Follner, pues aleluya. Pero que una cosa no te lleva a la otra, ni mucho menos, porque Super Patata es una cosa, eso, para pasar el rato, para que estén divertidos, entretenidos, y espero yo que vean que está bien hecha, que está hecha con cuidado, con mimo, y que les guste por eso, porque pasar un buen rato con una cosa bien hecha.
Y es otro que hemos intentado hacer también con Minor, de pues hacer historias que divertidas, eso para de lectura recreativa, pura y dura. Tengo media hora, me leo un TVO. O sea, un poco volver al origen del cómic, que veíamos nosotros de pequeño de kiosco. Tengo 100 pesetillas, me compro un TVO, me lo leo y luego voy a ir a la plaza o lo que sea. Pero yo del TVO está guay, como tal, en sí. O sea, punto y pelota, ya está, me leí un TVO, fin. Y habéis sacado hace poco el 3 y el 4, ¿verdad? Yo es que he estado fuera de España hasta hace unas semanas. Sí, hemos sacado el cuarto hace nada, para 3 meses, como mucho, o menos. Justo, claro. Pues tengo que hacerme con ellos. Tengo el 1 y el 2. Y la verdad es que estamos contentos. Además, creemos que estamos contentos que pensamos que el último nos había quedado especialmente bien. y bien. O sea, que muy contentos con el resultado. Yo tengo mucha curiosidad por saber cómo trabajáis, Gaby, tú, porque no sé si hay un argumento ahí en común que hacéis y luego cada uno se ocupa de una parte. No, hay un argumento general que es el rollo del Minor que viaja a través del tiempo, pero enseguida nos dimos cuenta. El primero fue un poco más complicado porque no habíamos trabajado juntos y fue un poco el de probar. Pero luego Gaby escribió un guión, además a la vieja usanza, a máquina, sin story, con los textos, la descripción de la escena, nos reunimos y tenemos que meter eso en 50 y pico páginas. Entonces hacemos el stories a medias. O sea, bueno, básicamente lo vamos dibujando a medias. Traemos las hojas dobladicas de las 54 páginas, lo vamos metiendo y luego añadiendo páginas o quitando en función de... Y entonces yo me llevo eso y lo dibujo. Y luego siempre hay la posibilidad de una reescritura final. O sea, una corrección mínima. Pero básicamente hemos trabajado con guión muy cerrado. Gaby es un tío así como muy metódico. Hemos trabajado con guión súper cerrado. Y luego todo el dibujo es cosa tuya, entonces él no mete mano. Lo digo porque hay algún monstruo, concretamente, no sé si en el 1 o en el 2, hay algún monstruo que digo, hostia, esto es Corbera total. Puede ser porque, claro, él hace un story. Bueno, el story lo hacemos a medias. Entonces hay dibujos de Gaby en el story, que yo le uso. Entonces, claro, la Pavorosa, por ejemplo, creo que se parece bastante al original que hizo él, creo. Claro. Y algunos personajes también. Y porque al final, claro, y algunos planos, claro, hay planos que los cambio y los hago míos, pero hay planos que son totalmente suyos, que yo no los había hecho en la vida, ¿no? Porque no es mi modo de narrar, pero funcionan y los hago. Entonces está guay, o sea, es una forma chula de trabajar. A mí me gusta más trabajar con un guión más abierto, pero sí que es verdad que el tipo de trabajar así te da como mucha paz mental. Pues sabes en todo momento lo que tienes que hacer y está guay. Y luego el color sí que yo hacía una base, se la pasaba por si querías retocar algo. Y él alguna baza metía en el color también. O sea que al final sí que es un producto bastante a 4 manos, dentro de que estaba, él escribía, yo dibujaba, pero sí que es un producto que los dos estamos ahí al 50%. O sea que estoy contento en ese sentido. Sí, a nivel de guión hay un cambio significativo con Super Patata, que es que, al menos en Minor, desaparece ese narrador omnisciente. Esos cuadros de... Creo que siempre hay un narrador ahí. En Super Patata siempre hay un narrador que te ubica, que eso es muy Bruguera, es muy Jan, es muy Super López, eso. Sí, además el narrador a mí me ayuda a estructurar el relato, a hacer las elipsis, porque yo no soy muy bueno haciendo elipsis. Y el narrador me ayuda en las elipsis. Yo creo que la gente que narra bien con imágenes y tal no necesita narrador. Y en Minor es todo muy directo, eso es muy de Gabriel, ¿no? Es muy pam, es solo diálogo. Más de perseguir al personaje hasta el final. Está guay. Pues yo te quería preguntar... Ay, perdón. No, dispara. No, lo mío era solo que estaba pensando que me ha sorprendido mucho lo del guión tan organizado, ¿no? Porque cuando uno lee los cómics de Gaby parece que hay mucho dejarse llevar. No sé si es porque en este concretamente está trabajando de otra manera o porque nos ha engañado a todos durante años. Yo, por lo que sé, es un tío bastante metódico. Sí. Pero eso lo tendría que decir él. Yo no... A ver si lo podemos entrevistar, porque mi impresión es que Gaby Corbera ya no tiene cuerpo físico, ha trascendido, es una... Está delgado, pero el cuerpo físico. Un ente etéreo que ya no se puede ver. De frente, de perfil no tanto, pero de frente sí. Pero se lo ve. Sí. No, Dime. No, di, Artur. Perdón. No, el guión de Minor estaba eso muy bien cerrado, muy de principio a final, todo perfecto, o sea, daba gusto. Es un encargo que os llega, ¿no? O es una... Es un encargo que me llega a mí a través de Planeta y yo les digo que no puedo hacerlo solo.
que necesito ayuda porque no me da la vida. Entonces, siempre he querido trabajar con Gaby, porque somos muy amigos y digo, pues esto está guay, que encima es Planeta, nos van a pagar, o sea, es una buena oportunidad para trabajar juntos. Y así lo hicimos. Entonces el personaje, tuvimos una mini reunión de si hacemos un bárbaro chiquitín, tal, hice un poco el diseño, pactamos el tema este de que fuera un bárbaro que viaja por el tiempo para poder hacer historias de ciencia ficción, de terror, lo que nos diera la gana, y ya está. A partir de ahí para adelante. Y es verdad que el que le ha dado la personalidad es Gaby. Yo le he dado la forma, pero Gaby le ha dado personalidad, una personalidad que no tenía al principio. Es como una especie de Conan Lelo. Luego, Artur, claro, tienes la peculiaridad de que, ¿no? Super Patata, ahora hablamos como Super Patata como una serie de éxito, como un personaje que tiene fama y que, bueno, que algo que te das cuenta cuando, ¿no? Y yo que he estado en la editorial en la que publica Super Patata y hemos ido a festivales juntos, pues ves los chiquillos y las colas que se forman, ¿no? Pero sí que al principio, cuando salen los primeros números, tarda un tiempo en arrancar la serie. Son unos años complicados, los primeros años, ¿no? Pero a pesar de eso, creo que quizás a partir del segundo, tercer álbum, que empieza a arrancar la serie. Incluso, O sea, el 1 más o menos fue medio bien para lo que es una editorial pequeña, independiente y tal, pero claro, hubo un momento que realmente se vendía mucho. O sea, eso llega más tarde, eso llega con los años y a fuerza de ir haciendo. Claro. Y yo 1 al año, Super Patata. Esa es la idea, que desde el principio, o sea, han pasado 13 años, voy a hecho 13. Y luego al mismo tiempo, esta serie es la que te lleva a que vengan otras editoriales, ¿no? Claro. A llamar a la puerta, queriendo repetir ese esquema. Pues un poco como que, no sé si hasta qué punto te piden, replica esto o haznos, queremos nuestro propio Super Patata. Puedo hacer. O sea, Minor es el intento de Planeta de hacer Super Patata. Evidentemente no es Super Patata, es Minor, que yo estoy muy contento, pero es que Minor es otra cosa. Intenté en Harper Kids con las cobayas hacer otra cosa, y también cambié de formato, de número de páginas. En Ascoa lo mismo, Félix y Calcita no es Super Patata, es Félix y Calcita. O sea, yo siempre les digo que Super Patata lo he hecho una vez, no lo puedo hacer más. Y, claro, que no, sacando un número 1 diciendo por el autor de Super Patata, no van a vender 10.000 en una semana. Claro. Esa es otra. Yeah. Y entonces, bueno, pues hay otras que lo entienden y otras que no. Y en eso estamos. Entonces, y es verdad que he aprovechado el tirón, porque, jolín, el mercado español es el que es y las oportunidades son las que son. He intentado aprovechar y a veces pienso que igual no lo he aprovechado del todo bien, porque en realidad lo que me sigue funcionando es Super Patata. Sí, pero a lo mejor si sacaras más, pues tampoco se traduciría en el doble de ventas, pongamos. A lo mejor sacas dos y uno vende más, otro menos. Sí, entonces tampoco es una cosa que me obsesione a mí el tema ventas. Claro. O sea, intento que sea rentable el cómic. O sea, yo siempre, eso sí que lo tengo, que a pesar de la precariedad, siempre he intentado ser profesional en ese aspecto. O sea, si me pagan 5.000 euros, pues tardo más en hacer el cómic que si me pagan 1.000. Puedo dedicarle más tiempo, sencillamente. Claro. Y entonces así estamos. Entonces intento hacer siempre una cosa que esté bien dentro de las posibilidades y las condiciones que me da la editorial. Entonces, pues, eso, un equilibrio ahí delicado. Hay una cosa además que a mí me parece muy destacable, muy de poner en valor de la obra, y es que, bueno, mantenerte en el candelero en el mundo de los productos infantiles 13 años implica muchas generaciones de chavales que han pasado por ahí y que han leído Super Patata, y que, quiero decir, que hay otros productos u otras obras que pasan de moda y ya está, y funcionan una generación, funcionan dos, y a la tercera a lo mejor ya los niños están a otra cosa. Sin embargo, Super Patata se ha convertido como en un personaje atemporal, ¿no? Eso me gusta porque, claro, es verdad que ahora me vienen críos, chavales de 18 años con sus voces ahí de yo de pequeño leía Super Patata. ¡Qué grande! Guay, gracias. Y me vienen críos de 4 o 5 años es el primer cómic que se lee él solo. Y digo, hostia, qué guay tener un chaval que es el primer cómic que se lee y uno que ya no lo lee porque ya tiene 18 castañas y le interesan otras cosas. Claro. Bueno, se puede leer Melvin ya, por ejemplo, ¿no? Sí, que se lance a Melvin, claro. Pero sí, eso es chulo. Eso está, y es verdad que me da mucha paz también ver eso, que
que hay una continuidad, que no es una cosa de hasta que hemos llegado. Está muy bien. Pues si queréis podemos pasar también, ya que he mencionado Melvin así de casualidad, podemos pasar a comentar tu faceta de autor, bueno, para lectores adultos, ¿no? Que también pues hay mucho ahí que comentar. Yo tus primeras obras la verdad es que las controlo menos. Oropel, yo ya no recuerdo si lo llegué a leer. La verdad, me ha pasado muchos años, pero... Me acuerdo que era como metimos todo lo que nos gustaba ahí, porque era el primer cómic y no sabíamos si iba a ser el primero y el último, entonces metimos todo ahí. Claro, es curioso, la serie de Oropel y tal, que es cuando Planeta lanza la línea Laberinto, pero vosotros venís de ganar con Row el premio al mejor fanzine, ¿no? Y entiendo que Planeta intenta pescar ahí, ¿no? Nosotros éramos el ala indie, digamos, estaba de moda, había el ala comercial y el cómic indie de la época, que era Andes, Cloud Company, y Planeta intentó sacar la línea Laberinto con cosas comerciales tipo Iberia Inc., que eran superhéroes españoles, y luego atraer a un público así más alternativo con Oropel, Full Tokyo. Creo que alguna cosa de Montesol se llegó a sacar. Exacto, cierto, sí, señor. O sea, sí. Había cosas que vistas en retrospectiva son loquísimas, ¿no? Yo me acuerdo de lo que hacían Cels Piñol y Ángel Unzueta, Neck and Code, que era una cosa pues como de peli de acción, ciencia ficción, una cosa rarísima, ¿no? Que eran como... Sí, la línea Laberinto era un despropósito, porque había cosas, había gore, ciencia ficción, superhéroes, son cómics así más alternativo, cultureta, como lo quieras llamar, humor, o sea, era un cajón desastre. Yo creo que era el intento de hacer algo pues habían acabado las revistas, era el momento que no había nada, y era vamos a hacer algo con los restos del naufragio, pero con todos los restos, o sea, lo bestia. Sí, un poco también siguiendo la estela de lo que ya estaba haciendo Camaleón, ¿no? Que estaba sacando comic books en blanco y negro, de autores españoles. Y bueno, la verdad siempre se caracteriza por un poco a rebufo de lo que hacen otros. Entonces, en esa época eran Camaleón, que estaba el Calavera Lunar, y que estaba... Creo que también están ganando premios ellos con esto Montaigne y toda esta gente con Sí, estaba Mondo Lirondo, estaba el Mr. Brain, ¿no? Planeta Mr. Brain de Brocal, es verdad. Claro. Entonces yo creo que Planeta se apuntó un poco a la línea esta de la grapa, porque era lo que en el momento parecía que iba a ser el renacer de los cómics que estaban acabados. Claro. Y vosotros también te fogueas también con la línea Brut. Las grapas de la cúpula. De la cúpula, sí. Es claro, al final la grapa y el blanco y negro era lo que te permitía publicar en ese momento. Era impensable publicar, por ejemplo, un cómic de 150 páginas. Que ahora, como que si no lo haces de 150 páginas, es un panoli. Entonces, empezamos ahí. Otro estilo y otra forma de entender las cosas también. Costaba mucho sacar un cómic, no era tan fácil. Y a pesar de ello, cuando empiezas con Super Patata, también no abandonas el cómic adulto, porque está el Dream Team, la novela gráfica esa con varias torrecillas. Sí. Yo siempre he hecho cómic adulto. De hecho, mi vocación primigenia era ser como Muñoz y Sampaio, o Tardillo, gente así. O sea, a ver, es lo que me mola. Bueno, me gusta el cómic infantil, pero me encantan estos autores. Yo que soy Bilal, me flipa. O sea, entonces, yo siempre he tirado por ahí. Lo que es verdad que tengo un estilo de dibujo, pues que los asumo que no soy Bilal. O sea, no pasa nada. Pues tengo un estilo de dibujo como más blando, más agradable, más amable, más que en infantil funciona bien. Claro. Sí, pero al final también en el momento en el que sacáis Dream Team, que luego cambió de nombre, ¿verdad? Con la reedición. Sí, Camaleón se llamó Una pequeña mentira porque había una película basada en el cómic que se titulaba Una pequeña mentira. Eso es. Entonces se hizo la jugada esta. Pero sale en un momento en el que estaba bastante de auge todo lo que tiene que ver con la Nouvelle BD, entonces, pues al final, bueno, si estamos acostumbrados a los estilos de, yo qué sé, de Blaine, de Sfar, de Trondheim, encajabais un poco, ¿no? En esa línea. Y Dream Team a mí es un cómic que en su momento me gustó bastante, me pareció una cosa bastante, o sea, la historia me pareció bastante interesante y sí que me llamó mucho la atención tu dibujo, porque quizás fue la primera vez como que me reenganché, ¿sabes? A tu obra. En aquel momento creo que todavía no había leído ningún Super Patata y yo te recordaba, pues eso, de un nombre que estaba por ahí en los 90, pero leyéndote yo como lector adulto creo que fue Dream Team el primero y me sorprendió bastante.
Sí, eso me abrió también un poco volver al mundo del cómic adulto, digamos, el LinkedIn. Al final, claro, pues se publicó primero en Reservoir Books, que en aquel momento publicaba cosas muy chulas, y luego en Nasty Berry, que es como el paradigma de editorial de novela gráfica. Entonces, es verdad que eso me devolvió al público adulto, por decirlo así, con un estilo muy similar al de Super Patata, hay que decirlo. Pero bueno, estoy contento. A ver, eran muchas páginas, 400 y pico, creo que nunca volveré a hacer un cómic tan largo. Pero creo recordar también que estaba muy la narración estaba muy decomprimida, ¿no? Porque eran pocas viñetas por página. Siempre hago las mismas viñetas en Llevo como 15 años haciendo páginas de 4 viñetas como máximo y 2 o 1 como mínimo. Eso, para no haber leído cómic americano, es muy Kirby. Pero yo lo copio de Loustal. Pero me molaban los cómics de Loustal, esos que hacía 2 viñetas súper chulas. Claro. Sí. Pero sí, es muy Kirby en realidad. Claro. Sí. Y Bilal también, la mujer trampa. Y bueno, ya eso, digo, son 2 viñetacas súper chulas, con una tía con el pelo azul. O sea, yo vengo de ahí en realidad, luego no se parecen nada. Pero... A Artur siempre lo tienes que lo encontrarás en Angoulême, en el pabellón de cómics de segunda mano, de cómic de papel viejo. Sí. Ahí es donde disfruta más. Los viejos álbumes, franco-belgas. El polvo. De hecho, hay muchos guiños. Bueno, y luego hay otra, claro, quizás el gancho la excusa para hacer esta resma, aparte de Minor, ¿no? El Brutolote era este último que sacaste en Bang, ¿no? Con Marcos Morán, que es con un colega de antiguo, pero con el que habéis hecho esa tira en Rock Deluxe durante ¿cuántos años? Casi 20, 19. Yo creo que no llegamos a 20, pero 19 sí. Claro, sobre la música, que es una faceta que no sé. Eres melómano, Artur. No. Pero el guión es tuyo, ¿cómo lo hacéis la tira? Era una parodia de la estrella del rock. Entonces yo intentaba hacer que no se notara que yo no era lector habitual de Rock Deluxe, que yo no tenía una opinión sesuda sobre los grupos. De hecho, mi grupo favorito, que es de la obviedad, son los Beatles. O sea, más mainstream no se puede ser. Y yo intentaba hacer eso como una parodia, una broma, y luego poníamos cosas de actualidad. Rock Deluxe al final también había crítica de libros, entonces podíamos poner cosas de literatura. Y hacía un poco, a ver, sí que me gusta la música. A ver, es verdad que no me gusta Shakira. Entonces, pues sí que podía hacer bromas sobre cantautores, sobre el folk, sobre, yo qué sé, la música indie, P.C. Harvey and Company. Entonces es un tipo de música que sin saber demasiado sí que me permitía hacer algún tipo de gag. Pero básicamente es una parodia de una estrella del rock que nunca ha sido una estrella del rock. O sea, es un chiste alargado, 19 años. Bueno, pero hay una amistad, hay un roce ahí con ese mes a mes. Y sí. No, y con Marcos muy bien, además Marcos es súper guay porque dibujaba, claro, a medida que la tira se iba haciendo más absurda porque era obvio que de música no íbamos a hablar, Marcos se iba currando unos personajes muy chulos, pero al final hacíamos personajes que eran gusanos, tortugas, o sea, era una cosa absurda total. Bueno. Y con Marcos también habíamos trabajado en el RAW, la primera historia que publiqué en RAW la entintó Marcos. O sea, que es un poco volver a los inicios. Un equipo que viene antiguo, es un equipo que viene antiguo. Sí. Y luego está este proyecto que dormía en el fondo de un cajón, estaba acabado, que lo habíais presentado, si nos cuentas la historia un poco del Verónica. Lo hicimos como todo el mundo en pandemia. Dijimos que pues, ¿qué se puede hacer aparte de ver pelis y aburrirte y tener charlas por Zoom? Hacer pan, ¿no? También, la gente se puso a hacer pan, ¿no? Sí, pan, sí, comprar rollos de papel de váter, yo qué sé, pero al final sí que tenías tiempo, bueno, algo tengo que hacer. Y entonces empezamos a hacer un cómic así como por entregas, en plan pulp, que es un poco lo que es, yo le pasaba un capitulillo a la semana o cada 2 semanas y lo iba dibujando. Y en un año hicimos el TV. Pero así, por diversión. Y la verdad es que estoy muy contento de cómo ha quedado, porque Marcos dibuja súper bien. Y luego le da como un empaque o sea, este guión, si lo hubiese dibujado yo, sería como una historia así frivolona, y como una aventura superficial, y él le ha dado como un pozo que el guión original no tenía. Eso es muy chulo cuando trabajas con alguien, ver que te aportan, y que le dan enjundia
al proyecto. Es un TVO ese que... proyecto... Perdón, Marc. No, dispara. Iba a decir que es un TVO que se nota que tiene este punto como de meter referencias de cosas que os gustan. Es un poco pastiche, pero al mismo tiempo es bastante original también, sobre todo la resolución. Recuerdo que no quiero, es que no quiero destripar mucho, pero vaya, que sí que es bastante original dentro de que cuando empiezas a leerlo dices, bueno, pues esto va a ser un pastiche del noir, ciencia ficción, pulp y tal. Tiene algo de eso, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿cómo lo trabajasteis el tema? No sé si surge de eso la idea o no. La idea era hacer algo que tuviésemos un poco por la mano, porque la idea era que fuese divertido, que nos apeteciera hacerlo. Entonces, yo estaba leyendo un montón Philip K. Dick y Manchet, y, o sea, serie negra y ciencia ficción, básicamente, que es lo que es Verónica Fury. Y luego estaba viendo un montón de pelis del tipo del de La bestia debe morir, no sale, que hace serie negra, un director francés. Y entonces, pues mezclamos todo eso. Y la idea era que, siendo un pastiche, tuviera cierta originalidad, claro, que usar un poco la idea de esas costuras o esa estructura que te da el género, pero para jugar con él y salirte un poco. Y entonces eso, hicimos un final así un poco más, no tan canónico, digamos, no tan de género puro y duro, pero ahí está todo, o sea, hasta la voz en off, la detective con gabardina, la conjura que cada vez se va complicando más y más y más hasta llegar a las máximas alturas, o sea, está todo lo que hay en una novela negra de manual. Pero intentamos que fuera un poco original en ese mundo lleno de robots, un poco distópico, de medio que tenga que ver con el COVID, también la gente va con mascarillas y con una especie de virus raros. Bueno, un poco todo. Y luego pues, lo de siempre, que digo yo, volver un poco, pues, rollo Metal Hurlan, o sea, cosas que nos gustan. Pues Moebius, eso, el Gruyet, todo ahí, y cosas que le gustan a Marcos, Metrópolis, bueno, pues o sea, es meterlo todo. Un poco jugar, básicamente es eso. Vamos a hacer un TVO que nos quepa todo. Y luego cuando lo acabáis, no sé, se queda ahí. Lo movimos, pero no acababa, nos decían que sí, que guay, pero que no lo veían, las editoriales donde lo mandamos no encajaba con la línea editorial, no acababan de verlo. Y es verdad que hace mucho la edición de Van. El hecho de que sea un producto publicado como si fuera realmente novela barata, con esas páginas amarillas, los cantos amarillos, ese papel poroso, o sea, la edición ayuda muchísimo a que se entienda lo que es este cómic. Porque igual, yo qué sé, tipo Stiberry, igual en tapa dura y en formato de novela gráfica no lo veían. Decían, hombre, esto es un poco, es un pastiche, ¿no? No es una historia de ciencia ficción de autor. Pues tienen razón, efectivamente. Entonces requería también que la publicación tuviera ciertas características y en ese sentido Van es muy guay que hicieran este libro en este formato y con esta técnica de pintar los cantos amarillos, la doble solapa, o sea, realmente le pillaron el rollo muy rápido, muy bien. El rollo barato, rollo guay. Claro, la ideal sería que esto costase 9 euros, pero eso ya era demasiado. Claro. Y Sí, yo los porque además sale precios ya del en el papel. momento. Claro, pero sale ya en el momento en el que has subido el papel y Claro. ya es muy difícil. Puedes copiar todo lo que quieras de un producto pulp menos el precio. Eso Claro, ya. el precio sí, bueno, pues no. Pero bueno, también es verdad que es un libro objeto, en ese sentido no es pulp auténtico, o sea, es de coleccionista, por decirlo así. O sea, bueno, entonces en ese sentido está bien y estoy muy contento de este cómic, además es que la edición me parece chulísima, el dibujo me parece chulísimo, o sea que estoy súper contento de haberlo hecho. Y me encanta haber podido trabajar con Marcos en un proyecto más largo que no hacer una tira cada mes, que era un poco escaso eso. No sé la recepción de Verónica Fury cuando llega o el feedback que habéis tenido. En general a la gente le gusta, pero sí que es verdad, a ver, pues como son dos TVs en España, o sea, no lo hemos petado, no es Black Sat. Pero si la gente que lo ha leído, pues le mola, yo qué sé, eso a mí me da gusto. Entonces está bien. Y las críticas que yo he leído por ahí, pues sobre todo en Francia, le han pillado muy bien el rollo de como de parodia, pero que no es bien parodia, que juega un poco
al género sin ser de género. O sea, creo que ahí lo han pillado súper bien el rollo este. Pues ahí hay mucha tradición del género. De hecho, la ciencia ficción, Philip K. Dick empieza a ser respetado como escritor cuando lo entrevistan los franceses, como suele pasar también con los directores de cine y tal. Pero entonces ellos tienen un respeto por este tipo de productos. Entonces está guay leer esas críticas, pues te da como gusto. Dices, ¡ay, qué bien! Qué bien. Oye, hablemos un poco también de Melvin, que nos lo hemos saltado un poco. Es una serie bien rara, también lo digo en el buen sentido, ¿no? Porque también parte un poco de hacer un poco de exploitation de un determinado tipo de historias, de cine y demás, de una época muy concreta, pero al mismo tiempo luego es como una cosa muy, muy loca, ¿no? Es como historias que no muchas veces no tienen como un final claro, es todo como muy centrado en el vacile con un personaje muy poco personaje, ¿no? En el sentido de que no tiene una psicología muy definida, es un personaje bastante sencillo, bastante simple, ¿no? Como ser humano, digamos, pero sí, es un cacho carne, pero al mismo tiempo se hace juegas en una línea muy fina, ¿no? Porque podría ser una cosa muy chusca, muy rijosa, ¿no? De como de una sexualidad y un erotismo muy, muy pasados de moda, pero sabes darle la vuelta de una manera que a mí siempre me parece muy complicada. Yo cuando me leo un Melvin es como, hostia, ¿cómo puede hacer que esto sea guay, ¿no? Y sea una cosa que parezca moderna y sea divertida y no te dé bochorno ver a este tío aquí intentando ligar. Claro, eso es verdad, ¿no? Sí, a ver, a mí me costó lanzarme a hacer Melvin porque hacía un blog con Marcos Morán, hacíamos un blog que era de dibujar como pin-ups. Y yo empecé a meter al tipo este porque dibujar solo chicas como que me aburría un montón. Y pensé, pues setentero, que siempre me ha gustado a mí este rollo Bart Reynolds, esto, Steve McQueen, o sea, todo este rollo setentero. Y pensé, pues meto un tío, el típico actor porno de tipo John Holmes con bigote y tal, súper dotado. Pero desde un punto de vista humorístico, precisamente para que no sea una cosa agresiva, desagradable, chusca, del destape, o sea, que no sea landismo, vamos. Que no. Claro. Y luego me encanta Russ Meyer, que creo que Russ Meyer es muy vasto y es muy burro y puede ser ofensivo y tal, pero es fino dentro de este tipo de películas, sobre todo la de Más allá del Valle de las Muñecas, que parece un peliculón. Entonces yo me cogía eso de referencia, intentaba eso, no caer en la cosa vasta, vulgar. De hecho, por eso también es erótico, no es pornográfico, no es explícito. Y tiene este punto paródico también que te aleja un poco, pero tampoco tanto. O sea, te aleja un poquillo como para que no te sientas mal, simplemente. Para que pienses, bueno, bien. Y en el momento me da un poco de miedo caer en algo, eso, desagradable, feo, y aparte que chocase directamente con Super Patata. Alguien pudiese decir, mirad lo que hace el tío este de la patata, hace esto. Y, ¿sabes? Y caer en algún tipo de polémica absurda de estas de Twitter. Que no ha pasado, porque tampoco es verdad que Melvin lo lea tanta gente, entonces no ha pasado, afortunadamente. Y quiero pensar, y me alegra que me lo digas, que es que también porque está pensado de una manera un poco intentando no caer en esas cosas, en esas basteras, en ese porno así más cutre y más de consumo chusco. Y luego es un personaje que es que no habla. Entonces, como tú bien dices, claro, era un reto también. Hago un cómic que no es mudo, pero con un tío que no habla, que es el protagonista y es el que genera la historia. O sea, porque todo pasa porque está Melvin ahí. Si no estuviera Melvin, no pasarían esas historias. Entonces, Melvin es el que genera la historia, el que la tiene que acabar de alguna manera. Por eso también son finales así un poco raros, porque claro, acaba un tío que no habla, no te puede decir lo que decías entonces, hemos aprendido la lección, amigos. Ahora los malos irán a la cárcel y fin, no lo va a decir, porque no habla. Y sigue su camino, o sea, ni siquiera es un personaje que acabe las cosas, es como un río, siempre está ahí. Y es muy divertido hacer Melvin y también me permite, pues eso, jugar un montón con los géneros, que es lo que más me divierte en realidad. Básicamente, lo que me gusta es tener esas estructuras de género para luego poder descantillar un poco ahí dentro. Sí, quizás es su personaje más icónico. O sea, como creación es muy icónico porque luego asciende la serie. O sea, Melvin ha aparecido en Cruda, puede aparecer tranquilamente en Autobullying o en cualquier revista
por de casa tranquilamente. O sea, Sí. que es un personaje que como es, a mí me recuerda, y la referencia a Bruce Meyer es evidente y me gusta mucho, pero me recuerda a otro personaje que es Pascal Brutal. Ah, sí. Es verdad. Sí, yo lo había leído Pascal Brutal y de hecho me gusta mucho Riyad Satuf, el dibujo, o sea, me gusta como dibujante, aparte de como está ahí narrador. Y había leído el Pascal Brutal, pero el Pascal Brutal yo creo que es más intelectual que Exacto. Entonces, porque es francés. Y tiene más viñetas por página. Y habla así. Entonces es como más, hay más crítica social, más sátira. Bueno, Melvin es de trazo grueso, los nazis son malos, las chicas en bañador son todas majas, Melvin es simpaticote y no tiene maldad. Es como más básico, obviamente. Pero también permite otro tipo de juego, que es, por ejemplo, en el ritmo, en la narración, que el Pascal Brutal es más en la sátira, explicar un mensaje de esto es así, pero podría ser de otra manera. Claro. Y Melvin es, bueno, también tengo más espacio, claro, Pascal Brutal creo que eran 6-7 páginas o 4 páginas la historia, también eso te limita, claro. Pues Melvin son 100 y pico. ¿Tienes previsto sacar más entregas? Hay 3 ahora mismo, ¿no? Si no me falla la memoria. Me encantaría seguir con Melvin. Yo todo lo planteo como series, porque las series te permiten seguir ¿qué haces tú? En el mercado, por decirlo así, crudamente, y tienen un marco al que volver sin tener que inventarte algo nuevo cada vez, que es muy difícil eso. Entonces, yo veo que crear una one shot con personajes nuevos cada vez, pues lo veo complicado. A menos que tengas un estilo de dibujo así también como muy icónico, entonces dibujas más o menos siempre lo mismo. Por ejemplo, Carlos Jiménez, yo veo que dibuja a la misma gente, más o menos, siempre. O sea, que guay. Puede hacer varias historias, pero es la misma gente. Pues yo hago al revés, yo hago la misma gente, pero o sea, en la misma historia, digamos, que va a cambiar un poco. Y a mí me encantaría hacer Melvin. O sea, yo sí, a ver, si el mercado lo permitiera, yo haría un Melvin cada medio año, otro Patata cada medio año. O sea, iría así por la vida, pero claro, las cosas son como son y el mercado es el que es. Pero sí, me encantaría y espero hacer alguna más, sí, espero que sí. Oye, ¿nunca pensaste en utilizar otra firma para un TVO como Melvin? Lo digo por lo que decías antes de que no pudiera generarte un problema al hacer cómic infantil. Claro, yo creo que mi trazo, para lo bueno y para lo malo, es muy reconocible. Entonces, cambiarme el nombre, ya utilizo un seudónimo. Ya. O sea, no, pues apechugo con lo que hago, mala suerte, yo qué sé. Pues ahí arriesgué un poco, muy poco, creo yo. En principio me parecía que arriesgaba más, pero he visto no arriesgué tanto. Y más o menos ha salido bien. O sea, no hay problema en compaginar Melvin. De hecho, muchos padres que viven con los niños con el Super Patata se compran el Melvin y les hace gracia. Y eso, me he reído mucho con el Melvin, tal. O sea, que eso está guay. Que veo que es un poco el mismo público, en realidad, la misma unidad familiar, la que consume mis tebeos. Sí, en realidad es luego ese chaval con 18. Claro. Sí, espero que no sé. Y luego está que todo es humor. Entonces, cuando hay humor, yo creo que la gente es más tolerante o debería serlo. Otra cosa curiosa que aquí está, ¿no? Que las editoriales se empecinan en recrear ese éxito, pero en realidad lo que se ve cuando estás en un taller que impartes o tal, es que los chavales disfrutan tanto con el Super Patata como con Félix y Calcita, como con las cobayas. Sí, Que al sí. fin y al cabo, las historias que tú haces, los personajes quizás no triunfarán. O no sé lo que espera una editorial, ¿no? Cuando te contratan por Super Patata. Supongo que tampoco, no sé. Claro, cogemos Super Patata como un tótem, ¿no? Y como el nuevo Mortadelo. Sí. Y claro, las ventas del 2020 no son las del kiosco en No, los 80, sin ir más lejos, ¿no? y luego es verdad que yo que sé, que no, o sea, no puedo replicar un personaje, puedo hacer algo en la misma línea, con el mismo tipo de idea, de narración ágil, divertida, tal, pero no puedo hacer exactamente lo mismo, es imposible. O sea, por eso hago otro Super Patata, o sea, hago otro libro de Super Patata, no un personaje que lo clone o que lo copie, es que es absurdo. Y bueno, sí que es verdad que en ese sentido, pues podemos hablar de un fracaso. de Super Patata muy bien, el resto pues no tan bien.
Que es una pena, porque, por ejemplo, las cobayas yo estoy súper contento. Creo que es que, o sea, no suelo hablar bien de mí en este sentido, pero creo que las cobayas, joder, lo hizo muy bien. Creo que es un buen cómic para niños y me da mucha pena, pues, que no tenga ahí repercusión apenas. Ya, es que es lo que decíamos al principio, ¿no? Que es un misterio, que uno no sabe nunca cómo se gesta y más Claro, en un sector en el que tampoco hay publi, porque en otros a lo mejor dices, bueno, es que esto le han claro, metido X millones de euros en publicidad, ha estado hasta en la sopa y por eso la gente lo compra, pero en cómic sí, tiene no, que ser algo, una alquimia rara que tiene la obra que hace que encaje. claro, yo Super Patata sí que veo que hay un antes y un después, que es el hecho de hacer talleres entró en colegios. Claro. Entrar en coles, eso fue súper bueno para el Mm. libro, porque a partir de ahí, claro, se lo pasan los niños, uno lo lee de ahí del cole, pero como le ha molado, le pide a su padre que le compre el siguiente para su cumple, hay como tráfico de tebeos, o sea, que entrar en coles está súper bien en ese sentido. Y que es verdad que pues, si los coles tienen X oferta o X dinero para comprar tebeos y les vienen con Feliz Cartita, las cobayas, con todos mis tebeos y Super Patata, comprarán Super Patata. Claro. Claro. Entonces, pues eso o sea, es auto boicot un poco. O sea, si Bueno, tienen. tú también estás en contacto con las nuevas generaciones de lectores y eso, ¿no? El cómic sigue funcionando como Sí, una... el cómic les gusta. De hecho, o sea, yo creo que en general el público infantil, porque es verdad que hay una generación de padres que no tienen los prejuicios que se tenían antes con el cómic, que ven bien que sus hijos lean cómic. De hecho, yo cuando hacía, por ejemplo, ilustración infantil, a mí me habían dicho en Cruilla que mi estilo era muy de cómic y eso era malo. Mm. Era malo en la época. Ahora está como más mezclado, ilustración, cómic, pero yo recuerdo que era como, tú eres dibujante de cómics, se te nota un montón, cambia de estilo. Ya, de hecho, joder, menuda renovación también hubo, ¿no? De la estética del libro Claro, infantil en general y del barco de vapor en particular. Yo creo que contribuiste a renovar muchísimo. De hecho, yo creo que incluso hay libros clásicos que se han vuelto a editar con nuevos dibujantes, ¿no? sí, yo creo que se ha hecho con los cinco, con cosas así, se han Sí, vuelto a. sí. Ujú. Pero en Y, el propio barco de vapor puede ser también que haya sí, sí, habido sí, algún... el mismo libro de tipo de Bar Márquez, creo que han sacado ahora una reedición de la Aurelia y lo dibujaba otra persona, que no Ujú. es la Cristiana Los Santos, que lo dibujó al principio. Y eso se hace un montón, claro. O sea, y nuevas ediciones con portadas más de diseñito, no tan la típica portada de título y dibujo. O sea, en ese sentido se cuida, bueno, se cuida más también. Ujú. Y eso está bien. O sea, eso está bien. Yo sí que veo que también le debemos en eso a Asfar, yo creo, la vida un poco. Asfar es la unión entre la ilustración infantil y el cómic a lo bestia. O sea, Mm. el tío empezó a reivindicar a Quentin Blake, a Senpe, a gente que eran buenísimos y que eran ultra reivindicables y no sé por qué no se reivindicaban. Y Spade empezó a decir, no, es que yo copio a estos, además de copiar Conan y Moebius, yo copio a estos tíos. Entonces eso estaba bien. Ujú. Aunque a mí siempre me han gustado estos dibujantes que ya te he dicho, he hablado de Loustar, que está ahí entre ilustración, cómic. Eso tiene cómics bastante aburridos porque es más ilustrador. Pero Pero son esas viñetas muy estáticas, ¿no? sí, sí, como muy Está- bonitas y tal, pero que no pasa nada. Y que no son narraciones al uso del cómic, o sea, son como más literarias o como que más contemplativas, no sé. Entonces, claro, yo siempre he mirado eso, pero sí que es verdad que a mí me gusta también el cómic puro y duro. Yo soy súper fan del Creepy, por ejemplo, y cosas así, de los cómics antiguos de la Z. Es que eso es verdad que eso es un lenguaje de cómic más duro, Ujú. más canónico. Pues fíjate, esto que acabas de comentar me da pie para preguntarte por otro cómic que hemos dejado un poco aparte, que a mí me gusta mucho, que sacaste con Sapristi, que tienes ahí además un póster de él, Casi decimos de Publi. que está muy bien. A mí me pareció un cómic muy interesante y supongo que viene un poco de esta querencia tuya, ¿no? Por los cómics clásicos de terror, quizás. Sí, sí, me encantan. O sea, yo era lector del Creepy, de chaval, y luego, bueno, recuerdo que como compraba los fascículos de la historia del cómic y tenía como el de la EC, lo tenía mitificado, porque salían 6 páginas de Hollywood y era la época que con 6 páginas tirabas millas, o sea, te duraban años esas 6 páginas. Ujú. Ahora es muy fácil encontrar todo en un momento, pero tener 6 páginas de Hollywood también depende de qué momento era como, joder, qué suerte. Y esa Claro. portada de Feldstein, de los cadáveres pudriéndose, o sea, era bastante guay. Ujú.
Y ese lo gasté, o sea, de copiarlo y luego me compraba los crepis antiguos y luego la segunda época, que Nintendo volvió a sacar en los 90. Y bueno, y Corben y todas estas cosas siempre me han gustado también, entonces, claro, todo eso está ahí. Y la casa del cómic de terror salió también a raíz de Melvin. A Octavio le gustaba mucho Melvin, que Octavio estaba en Sapristi y me llamó también lo de siempre. Algo tipo Melvin, y pues no. Pero tengo esto de terror y como a él también le gusta la serie B y estas cosas, pues igual, lo tiramos para adelante. Y lo mezclé como es evidente que no se puede hacer a día de hoy un creepy porque es una cosa bastante rancia, pues había que darle un giro así postmoderno, entonces hicimos lo de que sea como elige tu propia aventura, para que tuviera una lectura un poco más juguetona, que no fuera una historia del creepy y ya. Aquí con los cómics que tienen este formato que le permiten elegir al lector y te vas moviendo, siempre me surge una cierta duda, porque claro, tú cuando estamos hablando de un libro de texto, bueno, tú pasas rápido las páginas y ya está, pero aquí es imposible no ver algo. Ya. Entonces te haces ahí como un spoiler siempre. No sé si tú eso lo tuviste en cuenta, intentaste colocarlo de tal manera que por lo menos ciertas cosas que tú quisieras. Porque intentaba que todos los finales así quedasen a la izquierda. Ujú, Vale. Pero es una tontería porque te tienes la de la derecha y miras a la izquierda, o sea, da igual. ujú, Y lo que sí que intenté es que, como había varios finales, mezclarlo mucho para que tuvieras un vampiro, un fantasma, pero no supieras exactamente cómo llegar a él. ujú. Pues todo bastante, como pasa todo en la Casa Encantada, es todo muy homogéneo el decorado, no hay variaciones, Es no se sale verdad. al exterior. Entonces, es como que te puede pasar cualquier cosa. Puedes acabar con el vampiro, con el fantasma, salvándote, pero no sabes exactamente cómo porque el decorado es el mismo y la estética es todo el rato la misma. Entonces yo jugaba un poco con esa confusión. Ujú, La idea, digamos, del Ujú. libro, el que lo mirases así y dijeras, uy, hay muchos finales, pero no sé exactamente cómo voy a llegar a este o a este. Porque no es obvio, no, no está marcado por el dibujo. No es que uno ujú, pase en la selva, el otro en el desierto, entonces dices, desierto, desierto. Es todo el rato la misma escena oscura. Es como una casa encantada de feria. Entonces, ujú, sale todo a la vez y no sabes bien. Sabes que te saldrá, pero no sabes cómo ni cuándo. Entonces, un poco esa confusión juega un poco. ujú. Por eso es un único decorado. Y en esta ocasión me imagino que sí que está concebido como un libro cerrado, ¿no? No como una No, también posible pensaba en serie. serie. Sí, sí, también ¿Sí? pensaba en Ah. serie. Sí, la idea era hacer maldita estación espacial, maldito fin del mundo, o sea, venga, pues hacer lo mismo en eso, en el espacio, en decorado posapocalíptico, bueno, incluso había uno que tenía pensado maldito amor escurridizo, en plan comedia romántica. Y, o sea, que la idea era, yo si me dejan, puedo alargar todo hasta el infinito. O sea, el one shot es para los valientes. Yo con la serie, vamos. Pero se quedó en uno. Y así está bien, ¿no? Como único funciona también, o sea, que guay. Ujú. De hecho, estoy recordando que Sapristi sí que llegó a sacar varios cómics de terror, ¿no? Estaba el que hizo Miguel Benúñez, que era un spin-off de Heavy Sí, el de 1986. 666, sí. Estuvo el Sacó de la autora esta, ¿cómo se llama? Emily Clark, Emily Carroll, que era muy buena, eso, esa autora, sí, la sí. del bosque, no sé cómo. Sí, eso estaba guay. Sí. Sí, sacaron bastantes. Es Ujú, que el terror es chulo, da juego. Y es verdad que tiene su público, es como el infantil, siempre hay ujú, lectores de terror. O sea, igual de otras cosas no, pero de terror siempre hay. ujú, Es- y en cómics, el lector de terror no suele tener tantos prejuicios con los cómics como los lectores de ensayo, yo qué sé. ujú. Yo te quería preguntar, Artur, si luego tienes algún momento al día o algún proyecto como muy íntimo, como muy tuyo, como muy personal, que lo trabajes por tu cuenta, como algo, porque todo lo que has publicado y tal es todo series, todo muy humorístico. No sé si hay Yo, una parte de ti que yo tenga llego a que la hacer conclusión un de que diario o algo. o sea, yo siempre he intentado eso, vocación de autor, por decirlo así, porque me he criado con los cómics de los 80, el Cimo, o sea, los autores franco-belgas, italianos, o sea, toda esta gente. Pero sí que es verdad que ya tengo una edad que igual me toca asumir que pues que no, que soy un autor de series y no un autor en el sentido de yo qué sé, de Spiegelman o de Daniel Close.
Bueno, pero siempre hay algo o sea, yo creo, no sé, Artur, la sensación que tengo es que eres un autor, aunque hagas lo que hagas. Sí, Hay a ver, yo me considero, un autor detrás, sí. igual suena muy pretencioso, yo me considero autor, pero es lo que te digo, que soy autor de series, no soy autor de novela, o sea, yo hago series con unas características que me definen, digamos, pero no tengo nada personal que dar al mundo, una filosofía de vida, una reflexión, una forma de entender el mundo. Tengo una forma de entender los cómics y de entender las series, que eso lo puedo compartir. Ujú, ujú. Pero más allá de eso, no sé, yo, igual cuando sea un poco mayor, igual me pongo más serio, más profundo y sí que tengo algo que compartir en ese sentido, pero ahora mismo prefiero compartir una forma de entender el cómic, que, o sea, no tanto un contenido, sino como un continente. Curioso, eso, interesante. Sí, sí. Es verdad, Y porque además hay una cosa también que, al hilo de esto que dices, que creo que está bien reseñar, es que igual hay otras personas también que intentan reivindicar la serie en el cómic, lo seriado, lo pulp y demás, pero lo hacen desde posiciones como más reaccionarias. Y tú, en cambio, no lo haces, no lo planteas como un choque, ¿no? Contra la novela gráfica ni contra nada. Es simplemente tu rollo y luego tus lecturas entiendo que son mucho más amplias. no, y de hecho yo le debo a la novela gráfica Claro, mucho. Mucha de la libertad que yo tengo a la hora de enfrentarme a una serie es porque he leído novela gráfica. Si solo hubiese leído series, estaría más encorsetado, creo yo. claro, Entonces, total. me gusta enfrentarme con esa libertad de autor, Ujú. de novela gráfica, pero a un formato que me ayuda a centrarme, por decirlo Claro. así. Bueno, y de hecho, antes mencionabas a Sfar. Sfar prácticamente siempre ha funcionado con series. Otra cosa es que algunas series fueran una entrega o dos y luego las dejara, pero Sí, que él sí, ha pero funcionado siempre con series y nadie duda de su condición de como Blade, autor y... Sí, sí, Blade, Isaac el Pirata, Gus, o sea, son series. claro, claro. Claro. Entonces, claro, yo cuando pienso en autor, pienso más en Bluch, por ejemplo, que es un tío Ujú, buenísimo, que cada cómic es el cómic de Bluch y cada cómic es una maravilla por sí solo, o sea, independientemente de lo que haya hecho antes o de lo que vaya a hacer después. Sfar es verdad que le va bien tener cierta continuidad, ujú. funciona más por acumulación en este sentido. O sea, aunque Ujú. está muy bien individualmente, pero funciona más por acumulación. Bluch funciona individualmente, cada vez que saca un libro es un libro de Bluch cojonudo, ya está. Ujú. Y da igual que tengas 20 libros de Bluch, no hacen mejores los otros. Simplemente que tienes 20 libros de Bluch. Pero es Ujú. fácil, es verdad, que te lees todo el vampiro y dices, ah, guay, hay mejores y peores, pero el cómputo global es vampiro guay. Entonces, Ujú. permite más altos y bajos la serie también, que eso Ujú. da cierta paz espiritual, en ese sentido de, ya no tengo que hacer el TVO en cada momento, que eso es agotador y tienes que ser eso, Bluch o alguna bestia de estas. Ujú. O alguien con, no sé, con una resistencia mental y moral poderosa. La Que yo no serie tengo. fideliza también más, ¿no? Quizás a determinado tipo de lector. Luego te permite, en mi caso, desarrollar el estilo, que es algo que a mí me interesa. Hay gente que le interesa cambiar de estilo o probar cosas nuevas. A mí me interesa insistir en eso. Entonces, para insistir en el estilo, la serie es ideal. O sea, es que nada mejor que una serie. Ujú. Entonces, eso en ese sentido, pues ayuda. Y claro, yo me lo planteo, te digo, yo me planteo todos mis cómics de una forma muy similar, o sea, muy homogéneo. O sea, que cuando coges un TVO mío lo reconozcas inmediatamente por el tipo de viñetaje, de diseño de página, y no tanto por el dibujo, Ujú. sino por la narración que hay dentro, la forma de narrar. Y Ujú. los contenidos que ves que son como, pues eso, de aventuras, de misterio, de terror, ciencia ficción, o sea, de género. Ujú. En ese sentido, pues, en ese, puedo moverme por ahí todavía, digamos. No siento la necesidad de salirme de eso todavía. Oye, yo antes de que terminemos, me acabo de acordar que tenía muchas ganas de preguntarte por unos fanzines que tú hiciste en cierta Claro. ocasión de historias bíblicas. Quiero recordar que estaba pues la historia de la decapitación de Juan Bautista, si no recuerdo mal. Y, a mí me encantaron esos fanzines, la verdad. Con Marcos, Sí, ¿no? También fueron con Marcos Morán, es sí, verdad. sí. Era, Claro. era un fanzine doble, eran historias de ¿Cómo se llamaba? ¿Mundo Salvaje? vida salvaje. Vida Vida salvaje. Salvaje. Y el tema era Juan el Bautista.
Entonces yo hice la historia canónica de Juan el Bautista, la de que le cortan la cabeza, y Marcos hizo el de la hermana de Juan el Bautista. Y lo metimos en una bolsa y tal, y estoy súper contento en los cómics, porque creo que nos quedaron bastante guays, que son adaptaciones muy chulas de la Biblia. Así, la idea era mezclar Conan con la Biblia. Esa era la premisa. Que ya tiene mucho de mezcla, ¿eh? Hay partes del Antiguo Testamento que tienen mucho de rollo Conan, ¿eh? Y lo que te digo, la idea era, de hecho, hicimos un segundo que no lo llegamos a editar, que era de el tío este que resucita. Lázaro. Exacto. Gracias. Y Lázaro, pero ese no lo llegamos a sacar, el de Lázaro. Sí, qué pena. Pues a mí me encantaría que siguierais con eso, porque me parece muy bueno. Eran autoeditados esto, era sí, máquina. Lo hizo Irkus, ahí en el Máquina Total. Claro. Y lo malo es que Marcos y yo le ponemos muchas ganas a hacer el cómic, a editarlo y tal, pero a venderlo no. Y entonces lo dejamos ahí, lo típico, lo dejamos en varias tiendas, no sabemos ni cuántos ni dónde, y ahí están, o ya no. Y no hemos recuperado nada. O sea. Ya, claro, es lo de siempre, ¿no? Que estamos en plan, qué guay, lo hemos hecho, y ya está, y ahí nos quedamos. Os obliga a ser muy ordenados y a hacer un seguimiento luego de todo. Claro, y en ese sentido, pues no somos buenos editores. No somos nada buenos editores. Y claro, como es un poco a fondo perdido, pues a ver cómo lo hacemos para el siguiente. ¿Y pensar en hacerlo en un formato de libro con varias historias tampoco os llama? Sí, eso se podía plantear, claro. Tendríamos que lanzarlo aquí a algún editor que recoja la idea. Eso. Alguien que escuche esta conversación, que recoja la idea, que lo haga. Sí, además yo creo que, curiosamente, mi estilo y el de Marcos quedaban muy compensados en el fanzine. El hecho de que hubiera uno dibujado por uno y el otro dibujado por el otro le daba como cierta entidad al fanzine. O sea, le daba como empaque, no sé, era curiosa la mezcla, porque nuestros estilos no tienen nada que ver. Pero quedaban bien conjuntados. Supongo que también el hecho de hacerlo en riso, todo con las líneas de color, os ayudaba también el formato. Pero sí, es una cosa que estoy realmente contento de, y además es que creo que hicimos buenos cómics. Eso es lo que te da más gusto. Total. Bueno, pues ahí queda dicho, ¿eh? Si algún editor... Que luego los editores están muy callados siempre, Marc. No dicen... No se animan. Luego no, nosotros hemos tirado ya un montón de guantes y ninguno lo coge. Están ahí sus cosas. En la acera, pisoteados. De aquí saldrá algo, Bueno, a ver. No sé. Estaba repasando tengo aquí la trilogía, la última trilogía de Super Patata, que es que lo que haces es como de construir ya el personaje y tienes, ¿no? Que es como ya qué más hacer con él. A mí me gusta mucho, es una serie que no sé si te los has leído todos, Gerardo. No, todos no. Todos seguro Pues que no. es muy guay porque además cada aventura, ¿no? Es como que se plantea algo, Arturo. Se nota que te retas a ti mismo como para hacer algo guay. Sí, hombre, intento que se haga claro, porque pienso, joder, también siempre pienso, igual ya no hago más cómics después de este, entonces hay que intentar hacerlo bien. Sí, aquí nuestro personaje en la última aventura acaba con un ojo. Con un ojo. Y luego a mí, yo soy muy fan de esa aventura en dos partes, ese homenaje a Tardí, ¿no? A Deadlandsec, al pterodáctilo, me parece genial, es el no va más. Estoy contento también. Sí, es una mezcla de Tardí, de una peli, no sé si la conocéis, mi juego favorito, de Richard Pryor, que lo alquilaba un niño rico para que fuera su juguete. Exacto, sí. Pues es un poco la idea, una niña rica que quiere que Super Patata sea su juguete. Es genial, o sea, hay una lectura mucho de autor. De hecho, siempre la idea es, eres el autor comercial, que yo haría una presentación en Fat Bottom, porque aunas un poco no, en realidad es así, ¿no? Sí. Yo no sé si soy comercial a mi pesar o underground a mi pesar, no sé cuál es el problema. Oye, a mí lo que me resulta sorprendente es que no haya, bueno, si no me falla la memoria o desconozco el dato, pero no hay ninguna serie de animación ni ninguna cosa, ¿no? Ha habido intentos, o sea, me han comprado los derechos de Super Patata, se ha movido por ahí, pero no. Y ahora hay un problema, que es que ha salido un Super Tata, no sé si lo habéis visto. Sí, de eso te quería preguntar también, pero no, tampoco sabía si era un tema... Hay serie de dibujos de la BBC. No. Pero aquello, hostia, se parece demasiado. Vamos, no sé si habéis hecho algún tipo de indagación, pero joder.
Yo después, a mí lo que me da más rabia es que lo publicara SM, que era mi antigua editorial, que jodí. Pero aparte de eso, poco se puede hacer. O sea, es otra cosa, es un producto también dirigido a otro público, a niños más pequeños, es formato libro ilustrado, es otra historia. Es un mundo vegetal, tipo los fruities. O sea, no es. Es para que los niños coman verdura, ¿no? Para Sí, hacer parodia sí. A ver, es lo que os decía al principio. O sea, Super Patata parece como que es una idea que estaba ahí en el aire, ¿no? Ya. Ya, no sé. No sé, además es curioso porque es un personaje que se ha vendido los derechos, está publicado en muchos idiomas. Sí. Y hay mercados en los que funciona y mercados en los que no. Sí, es curioso. No acabo de entender muy bien por qué en unos sitios sí y en otros no. No sé, no sabría decir. No sé. O sea, si supiera, lo habría hecho 20 veces. Claro, Super claro. Igual hay que localizar, ¿no? Cuando se hacen las licencias, a lo mejor hay países donde en lugar de una patata tendría que ser otra cosa. Ya, igual sí. Super pimiento, no sé. Claro, pensamos, por ejemplo, en Alemania, Kartoffeln, pues claro. Guay, pero tampoco acaba de triunfar en Alemania. Pues qué pena, ¿no? Porque como que Super Kartoffeln parece que como de obvio también. Sí. Pues no. Entonces, bueno, no ¿Funciona más o menos en Estados Unidos, quizás? Sobre todo gracias al estado de California, porque se empezó a distribuir ahí en español para escuelas, para enseñar español, porque hay mucha población que habla español, de hecho la mitad de la población habla español, y a través de la librería, una librería que vende libros en español, se empezó a distribuir ahí en español. Y sé que en inglés la última gran venta de Estados Unidos ha sido a las bibliotecas de California. Del estado de California. Un pedido grande de dinero público americano, que también me parece sorprendente. Existe. O sea, que con el dinero público americano han sufragado un montón de números de Super Patata. Pero esto fue en la época de Schwarzenegger o después, porque ya sería... Sí, el año pasado. Ah, entonces no, es que habría sido maravilloso Schwarzenegger ahí comprando Super Patata y viendo esto. Ahora no sé quién es, porque claro, después de Schwarzenegger ya da un poco de... No, claro, ya qué más da, ¿no? Ya después de Schwarzenegger nada puede ser mejor, pero joder, sería una cosa ahí curiosa. Schwarzenegger ahí como interesado en interpretar a Super Patata en el cine o alguna cosa así. Sí, pero es curioso lo de la patata ahí en California. Sí, bueno, pues es que es lo que decimos, que a veces son... que uno no se lo explica. Y tú lo has dicho, Arturo, o sea, si al final supiéramos cómo se hace, pues lo habrías hecho 20 veces, pero no solo tú, lo habría hecho todo el mundo, ¿no? Pero siempre hay un punto ahí como de calidad de la obra, por supuesto, pero luego de azares o de factores múltiples que hacen que conectes con un público sí, con otro no. Hay un intangible ahí que no lo puedes controlar. O sea, tú puedes controlar eso, pues un mínimo de calidad o de intentar hacer es una cosa que esté bien escrita, bien dibujada, bien editada, etcétera. Pero más allá de eso, ahí ya entras en el mundo etéreo de... No sé, se supone que hay gente que estudia para esto, ¿no? No es la gente de marketing. Sí, pero luego pasa un poco lo mismo. Si esos estudios fueran una ciencia exacta, pues todo se vendería mucho y claro, y al final... Me dicen, haz como Super Patata. Pues para eso no hace falta estudiar marketing. Solo tenéis que ver, o sea, más dinero que los Marvel Studios no habrá que inviertan en marketing, en estudios de mercado y tal, y invierten cientos de millones de dólares en pelis y alguna funciona y otra se pega a la hostia y pierden un montón de dinero. O sea, que esto, bueno, es un poco es curioso, así. no sé bien. Pero ves, Stan Lee sí que es un tío que realmente hizo varios personajes, todos muy comerciales. Sí, bueno, pero también porque nos acordamos de los que fueron comerciales, porque luego hay algunos por ahí que no, sí. claro. No, claro, sí, es un sistema de producción a la americana que es claro, o sea, destajo. O sea, sí. Que, por acumulación, lo que te digo, por acumulación alguno acaba funcionando. Total, sí. Pero sí es curioso lo de los mecanismos de... No lo sé. Si lo supiera, te digo, lo haría. Un día tenemos que hacer una resma con un experto en marketing, Marc, que nos diga esto cómo va. Pues sí, no sé. Algún editor de estos. Sí, es que no acabas de entender muy bien por qué unas cosas sí, otras no, pero pasa a todos los niveles, pasa con las cosas comerciales y con lo alternativo, porque hay cosas alternativas que sí y que hay otras que no. Total. Bueno. Hay cosas que dices, joder, ¿esto por qué no está teniendo más recorrido? ¿Por qué la gente no lo lee?
Pues por mil cosas. Supongo que también importa mucho que la estética de la obra, porque al final entra por los ojos y muchas Sí, veces, si no tienes ese primer contacto empático con el estilo de dibujo, a lo mejor ya no te molestas en ir más allá. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el momento concreto. Hay estéticas que en un momento dado te resultan más atractivas o más familiares, entonces entras y a lo mejor al año siguiente ya no. O el ya. año anterior todavía no. Y Pero no sé, al es cabo de muy 20 complicado. años dices, "Uy, esto estaba bien". Claro, sí, bueno, anda que no pasa a veces eso, ¿no? Que la gente, películas, series, libros que no funcionan en su momento, y luego la gente los redescubre y dice, joder, esto está guay. Ujú. Sí, 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 por sí. eso que no sé. Pero bueno, ahí intentaremos seguir para ver ni que sea con la patata. Tienes un estilo muy reconocible, eso es cierto, porque otra serie de la que no hemos hablado es esa serie de Piratas que estás publicando en gallego desde hace años también infantil, porque también es otro universo y es otro universo un poco EC, ¿no? Sí, De los cómics de la EC. sí, sí, Que de ahí Barco fue- Mati. Sí, estoy contento también porque fue un encargo para la revista Papagayo, que es una revista muy chula, que Ujú. publica solo en gallego y publican, claro, publican muy pocos libros en realidad, publican uno al año. Entonces, pues que me dijeron de hacer uno fue guay. Y estuve publicando durante un año una página de cómic y la verdad que el tío es súper majo y luego la revista está muy chula porque tiene colaboradores muy buenos. O Mm. sea, sí, no sé si lo habéis visto, pero tiene Sí. colaboradores como de lujo en realidad. Es que lo ves y dices, "Jolín". Mm. Sí, sí, Y de hecho, el Wellman le ha sacado un libro también, creo. exacto. Sí, Creo en que sí. gallego. Del Wellman está sacando algo, sí, Y, sí, sí. y Ator Malor está publicando ahora ahí, Cristian Robles, o sea, está Ujú. guay. Sí. Y le hice esto de los piratas también en modo serie. Bueno, a ver, mi idea también es, pues, cuando pueda, cuando salga, pues poder hacer otro de la misma serie. Y me Ujú. voy a los personajes, el mundo, me gusta el rollo de piratas, o sea, Sí, o sea, vas creando mundos y eso queda ahí, eso cada vez es como un derroche, es como muy generoso por tu parte de crear. no sé si es demasiado generoso, sí, igual me estoy pasando. Bueno, ahí quedan, si alguien lo quiere, es nuestro SFAR. Artur La Perla, nuestro SFAR. Bueno, Pues nada, chicos, yo no sé si nos dejamos algo por ahí. Yo creo que ha sido un recorrido muy exhaustivo. sí, Yo voy igual. a hacer un llamado aquí antes de acabar Sí, y sí, creo que hazlo. es sumamente injusto que este hombre no haya ganado nunca en el Salón del Cómic de Barcelona Bueno, la mejor obra infantil. Nunca. Vaya, Nunca. no sabía, no era consciente yo de este dato. Pues muy mal. Vamos a hacer un llamado. Yo me subo a tu llamado, Marc. bueno, pues gracias. Oye. Parece sumamente injusto que Bueno, no sé, el ese es autor injusto o justo, pero los premios siempre tienen algo de injusticia en general, ¿eh? siempre, Sí, sumamente Para injusto. los que los ganan y para los que no los ganan. O sea, siempre es injusto. No, no, desde luego. Sin desmerecer a la gente que lo ha ganado, ¿eh? Pero sí, claro, claro, que claro. clama al cielo, pues eso, que un autor como tú y con el recorrido que llevas en el mundo del cómic infantil, Aún soy joven, aún puedo aún te ganar. Hay quedan años, margen, claro hay que sí, margen. claro que sí. Aquí somos tres chavales hablando de TVOs. Gente joven con tecnología punta. Pues No ha habido un momento de bajón hoy. es ¿Eh? verdad, es Algo verdad. generacional. Nosotros Normalmente en tenemos la siempre un charla. momento de bajón en la charla, Artur. O sea, normalmente ¿Por todo qué? va guay, estamos todos hablando bien, pero siempre hay ese momento de asomarnos al abismo autoral, artístico, ¿no? De una persona que de repente empieza a hablar de sus miedos, de sus dudas o de lo mal que está todo en el mercado. Entonces tenemos ese momento de bajón. Pero Pero, contigo no ha llegado, este está guay, claro. bueno, a ver, yo sé que está mal, pero es que es lo que hay. O sea, si no me habría hecho, yo qué sé, portero de discoteca. Es que, es que no. Ay, Que es un sector con mucha estabilidad laboral, ¿no? Sabes que la gente con bambas no puede entrar y es así desde hace 30 años. claro, Y sí, bueno, sí. ahí está. Entonces, no sé, pues el mundo del cómic es lo que es y el de la ilustración, pues tres cuartos de lo mismo. Y es una mezcla de suerte, estar ahí aguantando, yo qué sé, no morirte antes. Y no sé, es que no sé. Pero es verdad que si estás, algo de culpa tú también tienes por estar. Es decir, Mm, es Ujú. verdad que tenemos esta pulsión como de, es que si no hago esto, no sé qué voy a hacer. Pero bueno, pues hay gente que no lo hace y no le va mal. Es total. verdad que yo prefiero hacerlo, pero bueno, ahora entiendo que hay gente que ya, pues yo no.
Entonces, pues bajón el justo. O sea, es verdad que siempre hay algún momento de estos. Dios mío, ¿cómo voy a pagar la universidad de mi hija? Bueno, se verá. El Erasmus, no sé cómo va a hacer el Erasmus. Bueno, Erasmus, bueno, yo qué sé, igual. se verá. Igual una beca de Claro. esta Hay Angoulême, becas, hay becas. Becas en Angoulême, la de los jóvenes autores esta que lanza el Salón del Cómic en Lyon. pues esta de los jóvenes a mí ya no. Después de Ivan McGill, Esta de los jóvenes a mí ya no me pilla. Tienen que hacer la de los jubiletas ya. los seniors. Esto- Los autores jubilados. otro llamado tenemos que hacer, que Pero los ayudas autores a autores mayores. Claro, gente que ya. Que chochear un poco, joder. Pero bueno, o sea, a ver, sí, pues el mercado es el que es que no nos vamos a engañar. Y luego es verdad que hay saturación, bueno, que es muy difícil estar en librería. Una cosa que estoy contento es lo que decías tú, porque Super Patata, el número 1, que es de 2011, creo, sigue estando en las librerías, pues para mí es una triunfada, porque yo veo que hay TVOs de 2023 que ya no están. Claro. Y que es súper injusto porque son buenos TVOs, pero ya no están. Porque ha venido la siguiente quincena, la siguiente mes, o como no sé ya ni cuándo salen las novedades. Porque cada vez que voy a la tienda hay novedades. O sea, ya no Sí, sé. además que el primer número de Super Patatas sigue siendo de los más vendidos. Sí, es más. Sí, lo que sí, sí. Continuamente la serie, ¿no? O sea, Sí, es el que tira de la serie, de hecho, el número 1. Y claro. entonces, pues eso está guay, mantenerte en librería, que eso también, igual que meterme en los coles, ha ido muy bien para la serie, que los libreros mantengan el libro y los recomienden y tal, también es muy importante. Claro. Porque al final es verdad que cuando entra un niño a la tienda de cómics, la oferta es toda la que quieras y más. Entonces, si le pregunta al padre qué, y el librero le dice, pues te está Super Patata, y el niño lo coge y le hace gracia, pues eso que has ganado ya de entrada, que no sé, que te lo focalizan ahí. Igual luego no le mola, pero al menos te lo ponen ahí delante. Y eso está bien, porque claro, hay toneladas de manga, toneladas de superhéroes, toneladas también de cómic infantil franco-belga, novela gráfica esta americana juvenil, o sea, hay un montón para elegir. Más los clásicos de Asterix, Tintín, o sea, es que claro, que estés ahí, que el librero te tenga en cuenta, también es importante. Y eso también yo creo que ayuda el hecho de hacer talleres y todas estas cosas. Pero bueno, yo te digo, básicamente el orden sería lectores, libreros, colegios, o sea, sería como Claro. para los de marketing, ahí lo dejo. el escalafón o el eslabón, no sé cómo se diría esto. Vamos, antes de que decaiga, vamos a dejarlo en alto. Eso. Está bien. Nos vamos a pedir una serie de detectives, de una pandilla. Ahora que Dolmen reedita la pandilla, te pedimos, Artur, una serie de... Las cobayas es una pandilla de detectives. Pero una pandilla ahí... Sí, Vale. las cobayas a mí son las tortugas ninja, que me Y el flipan. equipo A, o sea, son los Sí, 5, es todo. Pues otra más. Vale, pues venga, Pues va. nada, Bueno, como siempre, no sé cuándo igualmente, volveré. mucho gusto, muchas gracias. A ti. Y nada, a seguir con la resma. Sí. Pues seguimos. Muchas gracias a toda la gente que nos ve, como siempre, que está ahí creciendo poquito a poco. Y a ver si somos capaces de hacer una última resma antes de irnos de vacaciones en agosto, Marc. Hay que. A ver, Bueno, lo dejamos ahí en el aire, ya. Como siempre, ya daremos la sí, sorpresa. necesitamos alguna buena estrategia de marketing también, porque es Sí, que sí, la sí. vida da para lo que da. Bueno, pues lo dicho, un placer, Artur, y nos Igualmente, vemos, chicos. que vaya muy bien. Venga, hasta luego.